Hoy les voy a mostrar la tesis que he presentado el día 21 del 4 del 2021 para optar por mi título de magíster en la Universidad de Buenos Aires, en el área de ciencias del suelo, titulada Alternancias de cultivo en la producción de algodón, su efecto sobre propiedades físicas y químicas de una plustol bajo riego del semiárido en Santiago del Estero. El director de la tesis fue el doctor Mario Guillermo Castiglione, es docente de la UBA. El codirector es el doctor Marcelo Germán Wilson, que es de INTA, trabaja en INTA Paraná. Y el consejero de estudios, el doctor Felipe Bernard Kramer, que es también docente de la Cátedra de Manejo y Conservación de la U. Bien, Santiago del Estero es una provincia argentina que se encuentra dentro de la ecorregión del Gran Chaco sudamericano, dentro de la cual se encuentra dentro de la subregión del Chaco Seco, con más del 75% de su territorio en ambientes áridos y semiáridos. Y en los últimos 20 años fue una de las provincias que sufrió los mayores impactos del desmonte, llevando estos suelos desmontados a la producción agrícola o ganadera, tanto en zonas de secano como de riego. Cabe aclarar, como muchos de aquí saben, Santiago del Estero tiene tres áreas de riego, donde el área de riego del Río Dulce eh, es una de las más importantes, debido principalmente a la superficie con potencial de riego que tiene, son 275.000 hectáreas, y la cercanía a los grandes centros urbanos de la provincia, como es Santiago Capital, La Banda, Loreto, Fernández, bueno, entre las más importantes. Eh, Bien, Santiago del Estero, la zona de riego de Santiago del Río Dulce, eh, los principales cultivos que se producen en dicha área son algodón, cultivos de hortaliza, alfalfa y maíz, y los suelos de dicha zona son muy susceptibles a sufrir procesos de degradación, tanto físicos como químicos, debido al alto porcentaje de limo, a las altas temperaturas que tiene la región, a lo que se suma el tipo de manejo que presentan en la zona, que es labranza convencional de los suelos y los riegos por inundación, lo cual genera un constante consumo de la materia orgánica del suelo. Para comenzar a mitigar estos procesos degradativos, en el área de riego se ha comenzado a incorporar la siembra directa y rotaciones de cultivo, y desde el INTA y a través de esta tesis, lo que se intentó o se intenta es tratar de dar un poquito de luz sobre cuáles son los impactos que tienen las diferentes rotaciones y la incorporación en siembra directa de estos suelos ya degradados, principalmente los degradados. Bien, entonces, como se mencionó, la tesis tiene bueno, como ya se mencionó, el objetivo general, en principio la tesis tiene dos capítulos. El primer capítulo, que toma el objetivo general de analizar, que es el número uno aquí, es analizar las respuestas de las diferentes propiedades físicas y químicas de una plustol degradado del área de riego del Río Dulce de Santiago del Estero al tercer y cuarto año de haberse iniciado un ensayo con diferentes sucesiones de cultivo y un monocultivo de algodón bajo siembra directa y riego por manto. Y en el tercer capítulo de la tesis se busca comparar la, la respuesta de las diferentes propiedades físicas y químicas de un suelo del semiárido de santiagueño al cuarto año de haber iniciado un sistema de producción contrastante bajo riego, que puede ser alfalfa para corte y agricultura bajo siembra directa, confrontando a su vez con los resultados obtenidos de una situación cuasi prístina. Básicamente, lo que se va a tratar de hacer en el tercer capítulo es comparar un sitio con alfalfa, un sitio agrícola y un sitio de monte, y ver cómo fluctúan las diferentes variables que se evalúan. Bien, el ensayo principal del cual se toman los datos de la tesis se encuentra en el campo experimental Francisco Cantos, al cual la mayoría conoce. Se encuentra a 30 kilómetros al sur de la ciudad capital de Santiago del Estero. Bien, los suelos sobre el cual se desarrolló el ensayo son aplustoles torreorténticos de la serie La María, con más de 30 años de agricultura,
y en el cual se realizaron, bueno, labranza convencional, monocultivos de algodón, cultivos de hortaliza, hasta el año 2010, y de ahí en adelante se comienza con siembra directa. En el año 2013 se inicia el ensayo de rotaciones de cultivo, que es el que vemos en pantalla, que se compone de 5 bloques, sobre los cuales tiene en cada uno de los bloques tiene 5 tratamientos. Los 5 tratamientos aparecen ahora en la tabla, aquí en pantalla. Tienen el tratamiento 1, que es un monocultivo de algodón, desde 2013, bueno, hasta el 2021, siempre algodón. El tratamiento 5 es la combinación de un cultivo de verano con un cultivo de invierno. Siempre el cultivo de invierno es trigo y el cultivo de verano combina maíz, algodón o soja, según el año. Y los 3 restantes tratamientos son combinaciones siempre de cultivos de verano, que son maíz, algodón y soja. Se eligen, bueno, como verán, se eligen estos cultivos por la importancia que tienen en general en la zona de riego: el algodón, el maíz y bueno, y el trigo, tratando de poner la soja y el trigo tratando de dar alternativas productivas también. Bien, para la tesis solamente se toman los datos del año 2000, de la campaña 2015-2016, 2016-2017, sería tercer y cuarto año de inicio del ensayo. Y en el capítulo 2 se va a comparar solamente los tratamientos de este ensayo, ¿no es cierto? Los 5 tratamientos se comparan. Los momentos en que se tomaron las muestras fue al finalizar en la campaña de algodón de la campaña 2015-2016, al finalizar el cultivo de invierno de esa misma campaña, y luego nuevamente al finalizar en 2016-2017, campaña 2016-2017, al finalizar la campaña de cultivos de verano, y posteriormente en la misma campaña 2016 y 2017, al finalizar la campaña de invierno, el cultivo de trigo. Por otro lado, en el capítulo 3 de la tesis, solamente se van a comparar los tratamientos 5, que es el doble cultivo anual, que combina trigo y cultivo de verano, con un monte nativo y un sitio de alfalfa cuyas condiciones edafoclimáticas y de uso fueron similares al lote donde se desarrolla, donde se estableció el ensayo de rotaciones con los 5 tratamientos agrícolas. Y solamente se tomó para este capítulo y para evaluar estos datos, se tomó una muestra, sería al finalizar el cultivo de verano, en el mismo momento que finalizan los cultivos de verano de la campaña 2016-2017. Ahí se toman las muestras de suelo en el monte, en el Alto Alfaro. Bien, las variables que se analizarán son carbono orgánico total, asociado y particulado. El asociado es la fracción de carbono orgánico más difícil de degradar, de descomponer. El particulado es la fracción de carbono orgánico del suelo de más fácil descomposición. Después se evalúa densidad aparente, que es la cantidad, básicamente lo que muestra es la cantidad de poros que tiene el suelo, o la porosidad o la cantidad la relación entre los poros y el volumen total que tiene y la parte sólida. Después se evalúa resistencia mecánica a la penetración, que es la resistencia que ejerce el suelo al ingreso de raíces. eh, y el rendimiento de fibra de algodón solamente en el año 2016, que es cuando todos los cultivos se encontraban, todos los tratamientos agrícolas se encontraban con algodón. Además, se evaluó estabilidad estructural por el método de Lodisobané. Este método es nuevo, la primera vez que se utiliza en nuestra provincia. Y bueno, ya se los voy a explicar un poquito porque es como la columna vertebral de esta tesis, así que me gustaría que entiendan un poquito cómo funciona este método. Y después se evalúa conductividad hidráulica saturada determinada en laboratorio y conductividad hidráulica estimada a campo. Son 2 formas de medir cómo mueve ese suelo, el agua, en profundidad y, bueno, de forma lateral, cómo se mueve el agua en ese suelo, básicamente lo que se trata de evaluar, cada una de estas variables en las diferentes profundidades que aparecen acá: 0,5 centímetros y 5,20 centímetros para las 2 primeras, y entre 0,5 centímetros, 0 y 5 centímetros para la conductividad hidráulica estimada a campo. También se detallan los índices de intensificación de secuencias agrícolas con cereales,
que lo que nos quiere indicar este índice, o lo que nos dice, es el tiempo de permanencia de cultivos, el tiempo que los cultivos de cereales estuvieron presentes en este suelo durante un periodo determinado, que los periodos son desde el inicio del ensayo hasta el año 2015, básicamente, la primera campaña que se evalúa en esta tesis, y también el segundo periodo que se evalúa es desde el inicio del ensayo hasta en la última campaña evaluada, que es 2016-2017. También se evalúa un índice de intensificación de secuencias de cultivo, que se llama, y que se lo nombra, o se le da el nombre de ISI, que nos dice o nos indica el tiempo de que ese suelo está cubierto con cultivos agrícolas. Con esos índices se realizan correlaciones durante toda la tesis, pero aquí no lo vamos a mostrar por cuestiones de tiempo. Bien, la estabilidad estructural por el método de Levinson. Me gustaría explicarlo un poquito este tema, porque la estabilidad de las estructuras del suelo, es decir, el suelo, como muchos saben, está compuesto por tres grandes o cuatro grandes partículas, por decirlo así: limo, arena y arcilla, y materia orgánica. Estas tres formas, estas tres partículas principales, que es limo, arena y arcilla, se unen y forman estructuras, forman grupos o complejos que van generando poros a su alrededor. Entonces, eso lo que le da básicamente un suelo bien estructurado, nos indica desde el punto de vista físico que ese suelo tiene buena salud. Desde el punto de vista teórico hay cuatro formas de destruir agregados, o naturalmente los agregados se destruyen a través de cuatro sistemas. Uno es la desagregación por el aire entrampado que queda dentro de esos poros y que no puede salir cuando ingresa el agua. Es decir, cuando ingresa el agua, ese aire no puede salir y destruye el poro, destruye el agregado. Entonces se le llama efecto estallido y se lo mide a través de este método de Levisonet, a través de, nos da un valor que se llama diámetro medio ponderado de humedecimiento rápido, que es el valor cuantitativo que toma en esta técnica. Por otro lado, esta metodología también nos permite definir la otra forma que tiene naturalmente de destruirse en los agregados del suelo, que es el hinchamiento diferencial de las arcillas. Hay diferentes arcillas en el suelo, estas arcillas se hidratan, se hinchan y se deshinchan, o se contraen y se expanden, dependiendo del tipo de arcilla y del contenido de humedad que tenga. Entonces, eso genera la destrucción de agregados. Esta técnica de Levisonet también mide y le da un valor cuantitativo a esa destrucción, y se la llama DMP-HL, de humedecimiento lento, es HL por humedecimiento lento, que es el pretratamiento que utiliza. Y la tercer indicador que toma, que es el diámetro medio de disgregación mecánica, que lo que hace es tratar de evaluar o evalúa la susceptibilidad de los suelos a destruirse por impacto de gota de lluvia. Cuando llueve torrencialmente, la gota viene con una energía, impacta sobre el suelo, y eso genera la destrucción de los agregados del suelo. Entonces esta técnica permite saber qué nivel de susceptibilidad tienen los suelos a ese factor de destrucción de agregados. Además, y teóricamente, hay un factor más, que es la dispersión por procesos físico-químicos, que eso es generado por principalmente el sodio, por ejemplo, que dispersa. En este caso los suelos no tienen sodio, entonces no es necesario evaluarlo, y la técnica tampoco lo contempla. Pero esta técnica es una de las pocas que permite diferenciar tres de los cuatro factores de desagregación. Y conocer estos tres factores de desagregación, o cuál de estos tres factores de desagregación es importante para nuestro suelo, permite definir manejos que logren revertir la situación o parar o detener la situación. Además, la metodología, como lo hacen muchas otras metodologías de evaluación de este tipo de variables, que es estabilidad, nos da un índice medio que nos permite tener un valor cualitativo del nivel de inestabilidad o estabilidad que tiene el suelo. Por ejemplo, lo clasifica como muy estable, inestable, etc. Bien, dicho esto, les voy a mostrar un poquito qué es lo que se hizo en el capítulo 2 de la tesis, que se titula Efectos de las secuencias de cultivo sobre propiedades físicas y químicas del suelo y su relación con el rendimiento de fibra de algodón. Como ven en la imagen, tenemos
el año 2000, la campaña 2016-2017 tiene los tres cultivos de verano: algodón, maíz y soja, en el mismo momento. Y bueno, y como síntesis de resultados se realizaron dos tablas. La tabla superior del margen derecho lo que trata de mostrar es un resumen de los resultados en donde se compara a todos los tratamientos y todas las variables que hay, que se evaluaron. A cada una de las variables, el tratamiento uno, bueno, es como el tratamiento testigo, y cuando el valor de otro tratamiento, por ejemplo, el tratamiento 2 para una misma variable, por ejemplo, carbono orgánico total, no supera el valor del tratamiento uno, o sea, en este caso el tratamiento 2 0,99, el tratamiento 1 es 0, es 1, entonces quiere decir que el carbono orgánico total para esa variable no logró ser mejor el tratamiento 2 que el tratamiento uno. Y en el caso del tratamiento 5, por ejemplo, que lo supera, ese tratamiento logró un contenido de carbono orgánico total superior al tratamiento uno, o su performance fue mejor. Bien, lo mismo, lo propio se hace para la segunda profundidad. En la tabla sería 5,20 centímetros, en la tabla que se encuentra al margen izquierdo inferior. Y bueno, y al final de cada una de las tablas se muestran las sumatorias de de todos los valores que obtenidos, de todas esas relaciones, y se puede entonces tomar o tener una idea general de cómo fue el comportamiento de cada uno de los tratamientos que se evaluaron. Bien, en términos generales, lo que se logra observar es que en superficie el tratamiento 4 y el tratamiento 5, que el tratamiento 5 es doble cultivo y el tratamiento 4 es un algodón seguido de un maíz, logran las mejores performances tanto en superficie como en profundidad, en las 0,5 centímetros como en los 5,20 centímetros, mientras que el tratamiento 1 y el tratamiento 3 tienen las peores performances tanto en superficie como en profundidad. El tratamiento 1 y el 3, justamente el año 2015, 2016, 2016, 2017, o sea, las dos campañas esas tuvieron algodón los 2 años. Mientras que el tratamiento 2, que tiene algodón soja, tiene un comportamiento disímil, siendo similar a lo que sucede con el tratamiento 4 y 5 en superficie, y se comporta como el tratamiento 1 y 3 en profundidad. Las variables que mejor copiaron o mejor pudieron lograr diferenciar los distintos tratamientos o todos los tratamientos fueron las relacionadas a la estabilidad estructural, y por eso me gustaba que entiendan qué es lo que se estaba midiendo, tanto en superficie como en profundidad, fue la estabilidad estructural, y también las variables relacionadas a el movimiento de agua, porque son variables que se relacionan muchísimo, el movimiento de agua con la estabilidad de los agregados. Bien, además, bueno, se pudo hacer relaciones entre los valores que se obtuvieron, las sumatorias que estaban en las tablas anteriores, los valores generales de esas tablas, se las correlacionó con los rendimientos de fibra de algodón, y lo que se obtuvo fue lo que vemos en pantalla. Básicamente, entre los 0 y 5 centímetros de profundidad, la calidad del suelo en los tratamientos 5, 4 y 2 explicarían el 64% aproximadamente de las diferencias de rendimientos, es decir, las mejoras en los parámetros físicos explican el 64%, en un 64% los rendimientos, los mejores rendimientos logrados por estos tratamientos. Mientras que en la segunda profundidad, entre 5 y 20 centímetros, hace lo propio, pero con un 60% sobre los tratamientos 5 y 4. Es decir, el 60% de las mejoras en los rendimientos generadas o logradas por el tratamiento 4 y 5 son generadas por las mejoras en los parámetros que aquí se evalúan en esta tesis. Entonces, como conclusiones del capítulo, se puede decir que el tratamiento con doble cultivo anual y el tratamiento 4, que tiene algodón y maíz, fueron los que lograron destacar en la mayoría de las propiedades edáficas aquí estudiadas. Además, a pesar de las mejoras producidas por el doble cultivo anual, que es el tratamiento 5, en algunas de las propiedades edáficas, este tratamiento fue el que generó la mayor densificación del suelo debido al mayor tránsito de maquinaria. Es decir, lo que está diciendo esta conclusión es que, a pesar de que tiene muy buen comportamiento este tratamiento en la mayor parte de las variables que se estudiaron, genera
densificación, o sea, se pierde espacio poroso porque las máquinas transitan más cantidad de veces por año, porque tiene 2 cultivos al año. Además, las mejoras en algunos de los parámetros físicos y químicos edáficos generados por el doble cultivo anual favorecieron a una mayor productividad de fibra de cultivo de algodón, como se vio en el slide anterior. Y por último, básicamente lo que se logra es observar que nuestros suelos son muy susceptibles a los procesos de destrucción de agregados por efecto estallido y impacto de gota de lluvia. Que eso es muy importante también saberlo para nuestros suelos. En el capítulo 3, como se mencionó anteriormente, titulado Respuesta de las distintas eh, propiedades edáficas al incorporar un aplustol torreorténtico degradado a la producción bajo riego y cultivos agrícolas o de alfalfa para corte, se va a comparar las 3 tipos de uso, uno que es alfalfa para corte y enfardado, el otro es doble cultivo anual, que es el tratamiento 5 del ensayo de rotaciones, que se mostró antes, y el sitio cuasi prístino de monte nativo, eh, que, bueno, que no está en la zona de riego, o sea, está en zona de riego, pero no tiene riego, digamos. Bien, nuevamente aquí se muestra un resumen de los resultados y podemos observar que Almonte siempre tiene valor 1, tanto en superficie, que es esta parte de la tabla, en la parte izquierda de la tabla se muestran los valores en superficie y en la parte derecha de la tabla se muestran los valores en profundidad, 5-20 centímetros. Siempre el monte tiene valor de 1 y cuando el valor del otro uso, por ejemplo agrícola, no supera, por ejemplo el carbono orgánico total no supera el valor de 1 es porque el carbono orgánico total para el sitio agrícola fue más bajo que el monte. Ahora, cuando lo supera, por ejemplo, el sitio agrícola tiene una resistencia mecánica en la penetración en los primeros 5 centímetros, eh, que es mejor al sitio de monte. Bien, también al final de la tabla dice el promedio para tener una idea general de cómo se comportaron los diferentes usos de suelo en términos generales de todas las variables. ¿Qué se puede observar? Bueno, que el sitio de monte es el que mejor performance tiene, tanto en superficie como en profundidad, y en superficie el sitio agrícola logra superar al sitio con pastura o al uso de pastura para corte. O sea, tiene en general un comportamiento mejor que el sitio de pastura para corte. Por otro lado, en profundidad, el sitio agrícola no se logra diferenciar del sitio de pastura como sí lo hizo en superficie. Nuevamente, las variables que logran copiar o representar mejor lo que sucede son, o ser más sensibles a los cambios generados por los diferentes usos, son la densidad aparente, la conductividad hidráulica, que es el movimiento de agua en el suelo, y nuevamente encontramos que a la estabilidad estructural con principalmente los factores de desagregación, que son eh, destrucción por efecto estallido y impacto de gota de lluvia. Por otro lado, el carbono orgánico en sus diferentes formas no logró captar las diferencias entre los diferentes usos aquí evaluados, debido a que por ahí es una variable que necesita más tiempo para lograr eh, encontrar esas diferencias, pero en profundidad sí logra hacerlo el carbono orgánico particulado, diferenciando siempre las tres variables. Cuando hago referencia a que no logra captar, no logra captar las diferencias entre las tres. Sí siempre logra diferenciar al monte del resto de los usos. ¿Sí? Bien, como conclusiones del capítulo, se puede decir que el sitio cuasi prístino de monte logra la mejor performance en 9 de cada 10 indicadores de calidad edáficos aquí estudiados. En términos generales, para la capa de 0,5 centímetros, el sitio agrícola logró una merma menor a la que logra el alfalfar con respecto al monte, en lo que respecta a las condiciones edáficas. Eso como lo mostraba la tabla. El sitio agrícola en superficie logra condiciones edáficas mejores que el sitio de alfalfa. Y entre los 5 a 20 centímetros, los usos con intervención antrópica no se diferenciaron entre sí. Por otro lado, el carbono orgánico particulado, que es el carbono de fácil descomposición,
en superficie no logra diferenciar los efectos generados por los distintos usos de la Tierra, mientras que sí lo hace en la segunda profundidad. De esta manera es una variable gráfica que logra distinguir en forma parcial los procesos, bueno, los efectos producidos por los distintos tipos de uso de la Tierra aquí estudiados. Por otro lado, la densidad aparente fue un indicador nuevamente sensible a distinguir los efectos de los distintos usos evaluados, colocando en este sentido al sitio de doble cultivo anual con los valores más altos de densificación, o sea, con la mayor pérdida de poros, y al alfalfar con niveles intermedios, mientras que el monte es el que mejor densidad aparente logra, o sea, buena cantidad de poros tienen en su suelo, en su perfil. Bueno, al igual que en el capítulo anterior, como se lo mencionó anteriormente, los suelos son nuevamente muy susceptibles a efecto estallido de agregados, como así también a la disgregación mecánica generado por el impacto de gota de lluvia, ¿sí? Como consideraciones finales de la tesis en general, podemos decir que para los suelos degradados, como son los que se evaluaron aquí en general, las sucesiones de cultivos que incorporen gramíneas serían una buena alternativa para mejorar su calidad y además favorece los incrementos de los rendimientos de fibra bruta de algodón. En los suelos de la región bajo estudio es necesario establecer nuevos criterios de clasificación cualitativa de la estabilidad estructural por el método de Levisonnet, debido a que este método no fue muy preciso para definir, o sea, clasificar de forma cualitativa en suelos muy estable, inestable, etc. Entonces, en esta tesis se da un puntapié inicial en esta nueva, en esta reclasificación cualitativa y se comienza a darle nuevos valores para calificar a esta estabilidad de suelo. Es decir, se inicia y se reclasifica parte de esta metodología de forma cualitativa para nuestro suelo. Hay que continuar y seguir haciéndolo. Bueno, después, debido a la alta fragilidad de los suelos de la región, se debería continuar con los estudios como el presente durante un mayor plazo de tiempo, y así poder analizar su evolución, incluyendo a su vez otras alternativas productivas no contempladas aquí. Y por último, respecto a la producción de alfalfa para corte, no parece ser este un uso de la tierra que mejore las condiciones edáficas respecto al doble cultivo anual. Sin embargo, al ser este de gran importancia, hay que continuar con los trabajos de investigación y hacerlos aún más detallados que el que se está presentando actualmente, debido a la falta de información que hay sobre los efectos que el cultivo de alfalfa para corte genera sobre este tipo de suelos. Bueno, nada más. Muchas gracias.